A petición de los estudiantes de física de 10º y 11 grado de la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander, subimos estos videos repasando los conceptos fundamentales tratados en la asignatura de física. Física, conceptos fundamentales. Su servidor, quien les habla, José Luis Camargo Pérez. En primer lugar, es importante tener en cuenta qué estudia la física. La física es una ciencia que estudia las propiedades de la materia y las leyes que tienden a modificar su estado o su movimiento. Pero noten que hay una parte importante, sin cambiar su naturaleza, es decir, su estructura, su composición química molecular no va a ser modificada. Por eso podemos comprender que hay dos tipos de fenómenos. Los fenómenos físicos, en los cuales no cambia la naturaleza de la materia. Su composición química no se altera. Una pelota rebotando, por ejemplo, o cuando golpeamos un platillo. Pueden notar las ondulaciones en el metal. O algo mucho más vistoso podría ser una burbuja que es impactada por un proyectil. Noten cómo se va replegando toda la parte líquida. Una cachetada también es un ejemplo. Aquí en cámara ultralenta eso duele bastante y se nota cómo se va volviendo un tanto amorfo el rostro, pero es un ejemplo también de fenómeno físico. En el caso de los fenómenos químicos hay alteración de la estructura molecular. Puede haber la mezcla de elementos, puede haber reacciones entre los elementos, como notamos en este GIF. Un sistema físico es una porción, una parte de la materia que tomamos como campo de estudio o como un entorno de estudio. Puede ser efectos gravitacionales, pueden ser el comportamiento de un resorte al cual se le suspende una masa. En estas oscilaciones podemos estudiarlas con un movimiento armónico simple, las ecuaciones de ese tipo de movimiento, o un montaje experimental que nosotros adecuamos, instalamos para caracterizar y poder tomar mediciones con un mayor grado de precisión. Para ello requerimos medir, y lo que se mide es una magnitud. Hay magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la longitud es una magnitud fundamental, la masa y el tiempo. Tres magnitudes fundamentales en este caso. No son las únicas magnitudes, son las que estudiaremos en esta primera parte. Longitud, masa y tiempo. Pero las magnitudes derivadas, a diferencia de las magnitudes fundamentales que vimos en la anterior diapositiva, estas magnitudes dependen de las fundamentales para ser constituidas. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza depende de la masa, la fuerza depende de la aceleración. Lo estudiaremos con mayor detalle posteriormente. La velocidad depende de la distancia, depende del tiempo. Ya con distancia y tiempo tenemos dos magnitudes fundamentales que constituyen a la magnitud velocidad. La aceleración depende de la velocidad, depende del tiempo. Requiere también para estructurarse en sus unidades de las magnitudes fundamentales. Para medir las magnitudes, y no es redundante lo que se expresa, es poder medir ciertas dimensiones, características. Podemos utilizar dispositivos. Por ejemplo, para medir la masa necesitamos balanzas. Una balanza de platillos, una balanza digital. Y para medir el peso, que es una fuerza, podemos usar dinamómetros. El dinamómetro tradicional con resorte y este dinamómetro
electrónico. En este caso tenemos masa y peso. No constituyen iguales conceptos. Después lo veremos con más calma, la diferencia entre masa y peso. Para la medición de la longitud podemos utilizar cintas métricas, tornillo micrométrico, que es este aparato que estoy señalando aquí, sirve para medir diámetros, pequeños espesores, y este que tenemos acá a la derecha es un tornillo micrométrico, también lo llaman nonio o pie de rey. Puede ser utilizado para medir diámetros de esferas, acá medir distancias, la distancia que requiramos, y ahí también cuando se desplaza hay una pequeña varilla, como veremos en este GIF, una pequeña varilla para medir profundidades. Aquí tenemos una animación de cómo podría ser, cómo se utiliza un nonio o tornillo, vernier o pie de rey. Los estudiantes posteriormente harán una experiencia en la cual necesitarán de este nonio para hacer sus mediciones. En el caso de la medición del tiempo, podemos usar, aquí tenemos algunos aparatos, por ejemplo un reloj de arena. El depósito se mide el tiempo que requieren vaciarse y se voltea el tiempo que requieren llenarse. Un reloj de sol, pero este también es un reloj de sol, aunque no les parezca. Esto ha sido hecho en impresora 3D y tiene una particularidad que se puede visualizar la hora. Eso lo pueden adquirir ya, está a la venta para quien quiera tener esta curiosidad, esta genialidad en el patio de su casa, etc. Y un cronómetro digital. Estos nos sirven para medir el tiempo. Hay otros dispositivos, pero estos son los que nosotros más conocemos. Para la medición de magnitudes derivadas, como la velocidad, por ejemplo, un radar de velocidad. Esto está instalado en las cámaras que generan las fotomultas, y por el efecto Doppler puede detectarse la velocidad a la que puede ir un vehículo, si va a exceso de velocidad o va a la velocidad que no genera multa alguna. Esto es para medir velocidad, un radar de velocidad. La temperatura puede ser medida con termómetros, termómetro de mercurio, en este caso es un termómetro digital, y tenemos un termómetro que, digamos, funciona con un láser de precisión, llega al punto determinado y aquí en esta pantalla puede medirse el valor, puede verificarse el valor de la temperatura. Estas son pues 3 dispositivos para medición de esta magnitud de temperatura. Estas tablas las veremos con más calma, las estudiaremos con más calma. Aquí aparecen las 3 magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, pero hay otras y muchas más, como las que pueden notar aquí: intensidad de corriente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, sus respectivas unidades, el símbolo para cada unidad. Por supuesto, estas magnitudes tienen múltiplos y submúltiplos, los cuales se relacionan en esta tabla que pueden observar. Aparecen los múltiplos y los submúltiplos, los respectivos factores de potenciación, los cuales también anexaremos al estudio matemático cuando requiramos resolver ejercicios o cuando también podamos nosotros hacer una labor experimental. Muy bien, en esta primera parte entonces hemos analizado de manera muy breve, muy sintética, algunos conceptos fundamentales que nos servirán para ir ahondando en la temática de la física. ¿Correcto? Entonces, esta parte queda como un preámbulo en el próximo capítulo.